Bienvenidos estimados estudiantes de séptimo grado. Vamos a trabajar en la página 159 del libro de texto. En esta ocasión la clase corresponde a la 1.6 de la unidad número 8, resolución de problemas de movimientos de figuras. El problema inicial se nos dice cómo debemos mover el triángulo ABC para lograr sobreponer al triángulo A', B' y C'. Intenta resolverlo en tu cuaderno. Te invito a que hagas la figura como se muestra acá. Recuerda que si tu cuaderno es cuadriculado puedes utilizar la misma cantidad de cuadritos y de la misma forma los segmentos. También identificar cada uno de los vértices por las letras que se muestran en la figura. Ahora que ya lo intentaste resolver, fijémonos en algo. Hemos visto dos tipos de movimientos. Uno es la simetría, el otro es la rotación y el otro es, sería tres tipos, que sería la traslación. Ahora, si nos fijamos nosotros, este triángulo yo lo puedo girar un ángulo de 90 grados con respecto a este ángulo C. Vértice C sería. Entonces, si nosotros giramos 90 grados a esta figura en el sentido de las agujas del reloj, nos fijamos que vamos a poder trasladar este lado para este de acá. Es decir, que tomaríamos 4 espacios y aquí me quedaría B. Luego el A lo trasladaríamos hacia abajo y que sería hacia aquí. Y el B, que sería unir este punto con este otro. Entonces aquí me quedaría A al girarlo un ángulo de 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Ahora, si nosotros trasladamos a esta figura dos espacios, nos vamos a fijar que C se va a transponer en C', B se va a transponer en B' y A se va a transponer en A'. Entonces decimos que primero movemos el ángulo ABC con una rotación respecto al punto C y con un ángulo de 90 grados en sentido horario. Y luego la trasladamos la figura en dirección de C a C', que el segmento que se movería sería el de C a C', que serían dos espacios. En conclusión, decimos que como en los triángulos ABC y A', B' y C', cuando se mueve una figura y se logra sobreponer sobre otra, se dice que las dos figuras son congruentes. Es decir, que la congruencia de dos figuras es cuando al transponerla una sobre la otra coinciden. Te invito a resolver los ejercicios que se te presentan. Acá en la pregunta número 1 que tú debes resolver, se te dice que, tomando de referencia la figura, ¿qué movimiento se debe hacer para que el triángulo OAE, que es el morado, se sobreponga al triángulo ODG, que es este de acá? Tú tienes que saber qué tipo de movimiento sería y contestarlo, ¿verdad? Solo colocar la respuesta. Si es traslación, si es rotación o si es simetría con respecto a alguna recta. La otra nos dice que cómo debemos mover el triángulo morado para sobreponerlo al triángulo OBF. El OBF es este de acá, este de abajo. Y en el caso de la pregunta C, ¿qué movimiento debemos de hacer para que el triángulo morado se sobreponga al triángulo OCF, que es este otro de acá? Entonces debes de considerar cada uno de los casos por separado. En la pregunta número 2 nos dice que respondamos los literales según las imágenes que se muestran. En el literal A, si la figura 2 se ha obtenido de mover la figura 1, coloca los puntos C' y D' en la figura 2 de tal manera que se correspondan a los puntos C y D de la figura. Bueno, si nos fijamos nosotros, esta figura, para poderla colocar, lo que se ha hecho en primer lugar sería una simetría rotacional con respecto al punto O. ¿Por qué? Bueno, si nos fijamos, de F hasta O es la misma distancia de O hasta E. De B
Bueno, sería la misma distancia hasta este punto de acá. Entonces a este le vamos a llamar B'. Y de C también hay la misma distancia para este otro. Entonces aquí le vamos a llamar C'. De D, si nos fijamos, pues para llegar de D hasta O me desplazo 4 hacia acá y 2 hacia acá. Es lo mismo que hacemos para llegar 2 de aquí y 2 y 4 hacia acá. Entonces aquí sería el D'. Y el A' sería este de acá. Entonces nos pregunta cómo debe moverse la figura 1 para sobreponerse exactamente a la figura 2. Pues girarlo. En este caso sería un ángulo de 180 grados con respecto al punto O. Es decir, nosotros tomamos esta figura y la vamos girando 180 grados y a eso le llamamos una simetría rotacional. Ahora que ya resolviste los ejercicios, te invito a buscar la página 167 del cuaderno de ejercicio y resolver los problemas que se te piden en el apartado de lapicito. Recuerda que debes aplicar lo aprendido en esta clase. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.